Estoy medio difónico, pero... Quiero compartir... yo sé que me parece que algunos tuvimos la oportunidad y fuimos al retiro de... ¿Avanza? No. Ahí sí. ¿Se acuerdan de una conferencia que fuimos a Los Ángeles? Varios fueron. Y uno de los temas, uno de los talleres, se refería a que en el desierto también habían flores, ¿verdad? Y la Biblia habla, me acordé de esto mientras estaba ahí, la Biblia habla de la rosa de Sarón. La rosa de Sarón tiene una particularidad, bueno, crece en un clima muy extraño, pero árido, sí, y a veces pareciera que no tuviera vida, y de repente vuelve a florecer, y es muy hermosa. La otra vez estuve viendo un documental donde mostraban que aparentemente pareciera que no tiene vida, pero de repente florece. Quizás esa es la particularidad, y por eso que la Biblia la menciona mucho, ¿ya? Pero yo quiero hablar un poco de esto del vivir o de nuestra vida en el desierto. Pero quiero poner en el contexto todo esto que les voy a compartir. En Apocalipsis 19 está hablando de los últimos tiempos y dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Saben? Y estábamos en el taller ayer referente al reino de Dios, y una de las cosas que aprendíamos que en toda la Biblia, desde el comienzo hasta el final, el lenguaje y lo que nos enseña la Biblia es acerca del reino de Dios. Muchas veces nosotros compartimos o nos enfocamos, eso lo veíamos ayer, a veces en partes del reino de Dios o en los beneficios del reino de Dios. Pero también conversábamos que si pudiéramos definir la palabra reino, la forma más sencilla de definirla, reino es gobierno de Dios, ¿ya? El gobierno de Dios operando en nuestras vidas. Y ahora, ese gobierno operando en nuestra vida nos trae muchos beneficios, ¿ya? Pero yo quiero compartirle un poco de esto, mirando la historia del pueblo de Israel, y que yo creo que podemos sacar muchos ejemplos de lo que ellos vivieron. Dios nos llevará, voy a leer porque escribí varias cosas, Dios nos llevará a experiencias y a revelaciones de su corazón para luego sacarnos de un lugar hacia otro lugar mejor, ¿ya? Y ese periodo, ese intertanto, es lo que conocemos como desierto. Y yo pensaba en esto, ¿saben? A pesar, el hecho de cambiarnos de ahí hasta acá, provocó un desierto. Porque en el desierto uno es tentado, vienen los temores, vienen las fortalezas también. Y yo pensaba, en el trayecto de cambiarnos de aquí, de ahí hasta acá, vivimos un desierto en cierta medida. Porque fueron probadas nuestras convicciones, fue probada nuestra fe. Bueno, el pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, todavía no era Israel hasta que Jacob, ¿cierto?, le cambió el nombre, pero el pueblo hebreo vivió de esta manera. Así lo hizo Dios, los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Ahí está, miren, en Deuteronomio 6, 22 y 23, lo que les leí era el último libro de la Biblia. Y aquí estamos hablando en el segundo libro de la Biblia, donde habla de esto. Dice: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Esta era una declaración que estaba haciendo el pueblo hebreo.
y había visto una realidad, así que lo vieron con sus ojos. Vieron todo el poder de Dios desarrollado ahí. Y Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y la verdad que si uno mira geográficamente, el recorrido entre Egipto y Canaán no debería haber durado más de 2 semanas, 2 a 3 semanas. Pero el pueblo de Israel estuvo vagando 40 años. 40 años en el desierto. El tiempo que Dios usa para trabajar con nosotros, para introducirnos a nuestra tierra prometida o introducirnos a sus promesas, ya sea como iglesia o tu tierra prometida individualmente, el proceso no depende de Dios, o el tiempo no depende de Dios, depende de nosotros. Depende de nosotros. ¿Ya? La promesa estaba, la tierra estaba, la podían ver, pero sin embargo dieron vuelta durante 40 años. ¿Fue porque la promesa de Dios falló? No, no fue así. Muchas veces los procesos de Dios en nuestra vida o nuestros desiertos, muchas veces vivimos en los desiertos más del tiempo necesario. Como el pueblo hebreo, 40 años en un recorrido que el otro día leí un reportaje de alguien hizo una caminata, el camino más recto desde Egipto a Canaán, y se demoraron a pie 11 días. 11 días. Claro, en esos tiempos, si usted lee la historia ahí, dice que Dios los llevó por un camino, cosa de evitar a los filisteos, porque lo más probable es que si se encontraban se iban a desanimar y que iban a querer volver. Pero así y todo, el viaje debería haber durado entre 3 o 4 semanas, nada más. Pero todo dependió de la vida, de nuestra vida. Muchas veces están dependiendo que las realidades de Dios se hagan realidad en nuestra vida. Y podemos decir que el pueblo de hebreo vivió entre 2 fronteras. La frontera de Egipto y la frontera de la tierra prometida. Al final eso era el desierto. Entonces yo hacía esta analogía. ¿Cuántas veces nosotros vivimos entre 2 fronteras? ¿Cuánto de nuestra vida divagamos por el desierto? Tenemos la promesa, incluso como el pueblo de Israel podían ver la tierra prometida. Sin embargo, se demoraron 40 años en entrar. Yo creo que eso es una enseñanza para nosotros. Quiero leer muchas cosas porque no quiero desviarme de a dónde quiero llegar. Ahora, ¿por qué? Podríamos hacer una pregunta, ya he dicho aquí, pero podríamos hacer, ¿por qué Dios los quiso sacar de Egipto para llevarlos a Canaán? Podríamos hacernos esa pregunta. Y podríamos dar una respuesta, pero si uno analiza, Dios no solamente quería, no solamente darles una tierra que la Biblia la describe donde fluye leche y miel. No solamente quería darles la tierra, la voluntad de Dios no era darles solamente dominio y territorio. El propósito de Dios para su pueblo era introducirlos a la tierra prometida y que su presencia iba a estar ahí. De hecho, si ustedes se fijan, cuando Josué cruzó a la tierra prometida, yo creo que les compartí esto, Josué era un guerrero, era un estratega. Y Dios le dice, mira, vas a derrotar a Jericó gritando y dando vueltas alrededor de la ciudad. Ridículo. Ridículo. Para alguien que era un guerrero. Entonces, de alguna manera Dios le estaba demostrando que al entrar a la tierra prometida no solamente iban a poseer un territorio, sino que Él iba a gobernar y Él se iba a manifestar sobre ellos. Entonces no era solamente territorio. Y quiero ir teniendo, como les digo, este fondo para ver algunas cosas. Miren, aquí dice en Éxodo 15, dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará
eternamente y para siempre. Si usted se fija, lo que está hablando de aquí no está hablando de un territorio, está hablando de dominio, está hablando de reino, está hablando de gobernar. Al final ese era el propósito de Dios, de sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Un lugar físico, pero un lugar donde lo sobrenatural de Dios se iba a manifestar. Esa era la promesa. A eso Dios los estaba llamando. Pero como no lo entendieron así, vagaron 40 años en el desierto. En el desierto. Ahora, como dice ahí, porque la heredad, dice ahí, estaba el santuario, el lugar de tu morada. Esa era la heredad. En el fondo la heredad no era el territorio, era la presencia de Dios habitando en medio de ellos. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Eso es así. Lo otro era un terreno nomás. Como lo que compartíamos hace una semana atrás. En el fondo este lugar, este territorio, no tiene sentido si la presencia de Dios no está aquí. No tiene sentido. Y podemos estar 40 años haciendo las mismas cosas y si la presencia de Dios no se manifiesta no tiene sentido. Es un poco eso lo que vivían. Vivían entre dos fronteras. No volvieron a Egipto, pero tampoco entraron a la tierra prometida. Y yo me pregunto cuántas veces, teniendo tantas promesas, teniendo tantas palabras de Dios reveladas en nuestra vida, vivimos así. No volvemos a Egipto, pero tampoco disfrutamos de la presencia de Dios. No disfrutamos de la tierra prometida. De esta gran promesa de Dios. Dios no solo quería manifestar su gloria, sino que quería ser el rey. ¿Ya? Quería gobernar. Por eso les leí el capítulo 19 de Apocalipsis, que es el antepenúltimo capítulo de la Biblia, y que habla de estos mismos conceptos. Y dice que todo está consumado ahí, y dice porque nuestro Señor reina. Otro capítulo anterior dice, en Apocalipsis dice, todos los reinos del mundo han venido a ser de nuestro rey. Entonces siempre la Escritura nos habla del reino. Ningún pueblo de los alrededores podía reclamar para sí que el Dios creador, el Dios eterno, moraba con ellos. Ayer escuchábamos, y yo sé que a lo mejor han leído, que los filisteos tenían temor. El arca de Dios era la presencia de Dios, simbolizaba a Dios mismo. Y cuando sabían que el arca no se atrevían ni siquiera a mirar a los hebreos. Pero ese era el propósito de Dios, habitar en medio de su pueblo. Y yo creo que muchas veces, si nosotros vivimos de esta manera, estamos condenados a vivir en un desierto durante muchos años, mucho tiempo en nuestra vida. Si creemos que la promesa de Dios está basada en un territorio o en cosas materiales, déjame decirte, estás equivocado. El propósito de Dios de llevarlos a ese lugar era porque Él quería habitar y que su presencia se manifestara en medio de ellos. Eso marca la diferencia. ¿O no? ¿Cuánta de nuestra teología como iglesia está basada en las promesas, en las cosas materiales, y nos desenfocamos en este principio fundamental de que Dios reina y quiere gobernar? ¿Sí? Entonces, la herencia de Israel era la presencia de Dios, era la gloria de Dios en medio de ellos. Esa era la herencia, eso es lo que está diciendo ahí. Herencia deriva de heredad. Entonces le está diciendo la heredad, lo que yo le voy a dar es mi presencia en medio de ellos. Ahora era Canaán porque era una tierra fértil. ¿Cierto? En Egipto estaban esclavizados, en el desierto no florece nada, pero Canaán era la tierra fértil. Y el Jordán marcaba el límite natural entre el desierto y esta tierra fértil. 40 años dando vueltas. Yo no sé cuántas veces
o cuántos años, o cuánto tiempo, vivimos en desiertos que en realidad no deberíamos haber pasado en una semana, o en días, pero nos damos vuelta. ¿Saben por qué? Porque vemos la promesa de Dios como algo material y no como su presencia habitando en medio nuestro. Ese es el gran problema, ¿o no? ¿Saben? No podemos tener nada materialmente, pero si tenemos la presencia de Dios en medio nuestro, lo tenemos todo. Así de simple. Estos son veras cosas que nos ayudan a disfrutar de la presencia de Dios. Podemos tener todo, y si la presencia de Dios no está, en el fondo no tenemos nada. Y vivimos en un desierto, haciendo cosas. Ahora, si uno mira, la herencia, vuelvo a repetir, no era la tierra, la herencia era Dios reinando en medio de su pueblo. Cuando el pueblo salió de Egipto, fíjense que no pasaron muchos días y hicieron un ídolo, un becerro de oro. ¿O no? En Números, no sé si el capítulo 15, no quiero decir, o el 11, por ahí dice que el pueblo de Israel, dice que se empezó a juntar con gente extraña, y dice que reclamaban y se acordaban que en Egipto hacían así, reclamaban, pero en Egipto comíamos pescado gratis. Y habían cebolla, había ajo, y empiezan a reclamar. Y estamos aburridos de comer maná todos los días. Si ustedes se fijan, todo basado en cosas materiales. Y no entendieron cuál era la heredad que Dios les estaba entregando. Siguieron avanzando y dice que acamparon en un oasis, en Mara. ¿Se acuerdan de que el agua era amarga? Y dice que Moisés sacó de un árbol una rama, la tiró al agua y el agua se volvió dulce. O sea, ellos podían ver la gloria de Dios manifestarse en medio de ellos. Imagínense, o sea, era, no sé, o quizás nosotros lo vemos fácil, ya fácil después de que tenemos la historia atrás. Pero ellos veían todas estas cosas. Se aburrieron del maná y Dios les mandó codornices. Y siguieron reclamando. Siguieron reclamando. Y se acordaban de Egipto. No volvieron a Egipto. Alguien decía por ahí, a Dios le costó más sacar a Egipto de sus corazones que sacarlo físicamente de Egipto. Entonces, ¿cuántas veces nosotros vivimos de esa manera? Vemos que la gloria de Dios se manifestó visiblemente en el monte de Sinaí. Dice que ellos veían los truenos, veían relámpagos y todo. Y después bajó Moisés y dice que se tuvo que poner una cambucha en la cara porque dice que su cara reflejaba la presencia de Dios. O sea, ellos tenían cosas concretas, veían cosas concretas, pero aún así seguían reclamando por las cosas materiales. Estamos aburridos de comer maná. Le mandó codornices, estaban aburridos de comer codornices y se acordaban del pescado que comían en balde, dice, en la versión Reina Valera. La otra versión dice el pescado que comían gratis cuando estaban en Egipto. Eran esclavos. O sea, preferían ser esclavos comiendo pescado que creyendo en las promesas de Dios, que su presencia iba a estar en medio de ellos. Entonces, podríamos, creo que anoté el pasaje, a ver. Sí, miren. Después que él convirtió el agua amarga, se transformó en dulce, miren lo que dice. Y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y Dios les hablaba y les transmitía y los proyectaba a esta tierra prometida donde Él se iba a manifestar con poder, su presencia, donde Él iba a reinar. Todas estas palabras hablan de reino, de gobierno, de estatutos, de un reino, Dios gobernando.
Dios, bueno, usted conoce la historia, Dios dice que iba de día en una columna, en una nube, ¿cierto? Y de noche en una columna de fuego. Los guiaba, los protegía. Entonces, por eso yo creo que los judíos en el tiempo de Jesús siempre pedían señales. Siempre pedían señales. De hecho, Pablo dice en una de sus cartas, dice, los judíos piden señales, y dice, y los griegos quieren conocimiento. Y yo creo que al final muchas veces describe nuestra vida como cristianos. ¿O no? Y si ustedes se fijan, nuestras oraciones muchas veces están basadas, Señor, muéstrame tanto, Señor, quiero señales. O si no, dame conocimiento. Cuando el Señor dice, yo quiero reinar, quiero gobernar, quiero estar contigo. Entonces, tenemos un gran problema ahí. Usted mira todo esto y siempre no podemos sacar de contexto que Dios es rey. Miren, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están reclamando del maná. Dice, tiene fastidio. Si usted busca la definición de fastidio, dice que es tener asco. Es como que te den arcada. Y eso están diciendo de lo que Dios les estaba dando. Quizás para nosotros ahora tiene mucho más sentido. Jesús dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Pero siempre, siempre pasa esto. Se fastidiaron, detestaron, estamos hartos. Eso querían decir. Era un desprecio a lo que Dios... Y están diciendo, ¿por qué nos sacaste de allá? Y en el mismo número dice, allá comíamos pescado, trabajaban, no se acuerdan de todo lo que sufrieron. ¿O no? ¿Se acuerdan que antes de salir les recargaron el trabajo? En fin. Pero se acordaban, ¿se acuerdan de eso? Comíamos pescado, teníamos ajo, y habla de cebolla. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Yo creo que, y esto yo sé que lo hemos aprendido como algo quizás elemental en nuestra vida como cristianos, y siempre decimos que Dios, cuando nosotros reconocimos a Jesús como nuestro Salvador, fuimos sacados de Egipto, ¿o no? ¿Saben? Hay algo tan interesante en los desiertos. Los desiertos no son malos, son buenos. El problema es que si nosotros no estamos alineados con Dios, nos podemos dar vuelta 40 años. Pero los desiertos no son... De hecho, si usted se fija, cuando el Señor Jesús fue bautizado y dice que fue lleno del Espíritu Santo, ¿dónde fue? Dice que fue al desierto. Y fue tentado en el desierto. ¿Saben? En el desierto somos probados. En el desierto, en nuestros desiertos, es probada nuestra fe. Muchas veces hemos entendido que como que el Señor fue dispuesto a que fuera a ser tentado. Dice que no. Dice que a los 40 días estuvo hambre y entró Satanás. Satanás lo acompañó en todo el desierto. Es interesante entenderlo de esa manera. Bueno, cuando Jesús volvió, comenzó su ministerio y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El gobierno de Dios se ha acercado. De eso se trata todo al final. Del reino de Dios. Entonces, aquí se cumple el mismo principio que les comentaba yo del Éxodo. Dios nos libera, como figura nos libera de Egipto. Y entramos a un desierto. Pero la promesa está en la tierra prometida. La promesa está en su presencia en nosotros. Si ustedes mira toda la Biblia, y en el Nuevo Testamento habla de su presencia. El Espíritu Santo es una promesa que tiene que ver con esto. Su presencia en nosotros.
No nos sacó de Egipto para que volviéramos atrás, pero tampoco para que nos diéramos vuelta en el desierto. Nos sacó para que su presencia viniera a morar en nosotros. ¿Cómo ahí? ¿Cómo ahí? La tierra prometida era la presencia de Dios habitando en nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito central en nuestras vidas. Y aquí no estoy hablando de las promesas, porque las promesas tienen condiciones, ¿o no? Si usted se fija, todas las promesas de Dios están condicionadas, como leíamos en la anterior. Si tú guardas esto, si tú haces esto, te vendrán estas bendiciones, o estas promesas se van a cumplir. Las promesas tienen condiciones, los propósitos de Dios no tienen condiciones, se cumplen nomás. Queramos o no queramos, los propósitos de Dios se van a cumplir. Nos alineemos o no nos alineemos con Él, los propósitos de Dios se van a cumplir. Así de simple. Las promesas son condicionales. Los propósitos de Dios son eternos y no cambian. Eso debemos tenerlo claro. Debemos tenerlo claro. El propósito de Dios era habitar con su presencia en medio de su pueblo. No era una promesa, era un propósito de Dios. Por eso que Dios se dolió tanto cuando el pueblo pidió un rey como los otros pueblos. ¿Se acuerdan? Y Samuel dice que... Y Dios le dijo, no te preocupes, Samuel, porque no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Entonces, el propósito de Dios siempre va a ser que su presencia habite en nosotros. Las promesas son condicionales. Las disfrutas o no las disfrutas, pero son condicionales. El propósito de Dios no. Los propósitos de Dios se cumplen, como dice la Escritura, según el designio de su voluntad. No tienen condiciones. Los propósitos se cumplen porque es la voluntad de Dios. Y así nomás. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Miren, vuelve a asociar estas palabras. Herencia. Herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La herencia que Dios nos quiere dar no es una promesa, es el propósito principal de Dios para nuestra vida. Creo que Jesús vino a enfocar un poco esto cuando enseñó a orar el Padre Nuestro. Enfocó el reino, la presencia, el gobierno de Dios. Y después pidió nos enseñó a orar por las cosas como el pan y lo demás. Pero el propósito central es reconocer a este Dios que está en los cielos, que santo es su nombre, que su reino venga, que su gobierno venga, que su presencia venga aquí. ¿Cuántas veces cantamos esto? Pero esa no es una promesa. Y esto quiero que quede claro, es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios se cumple porque es un designio de su voluntad. No tiene nada que ver. No tenemos requisitos que cumplir. No cumplimos ninguno. Es el propósito de Dios en nuestra vida. Usted puede leer el libro de Efesios, es uno de los libros que quizás después de Romanos yo creo que el segundo libro donde habla más de doctrina, de nuestra doctrina cristiana. Pero tiene una particularidad al igual que Romanos. Romanos tiene 16 capítulos, si usted lo analiza, 8 son de doctrina y 8 son de práctica. ¿Ya? Habla de que somos pecadores, que estamos aquí, pero después dice, pero el Espíritu de Dios está en ustedes. Así que vivan una vida santa. Habla de cosas prácticas. Efesios es similar. Habla de doctrina, pero después habla de la doctrina aplicada. Y en el primer capítulo al final usted va a ver que habla de la iglesia. Dice que puso todas las cosas, dice, bajo los pies de Cristo, dice, y mete a la iglesia entre medio ahí, como administrador de todo esto. El propósito de Dios se cumple. Lo quieras o no lo quieras. Nos enfoquemos en Él o no, el propósito de Dios se cumple. Porque es un designio de su voluntad.
no está condicionado a nada. Entonces, cuando uno vuelve a mirar esta historia de Israel, podemos ver que ellos se guiaron, y muchas veces por las promesas, por las cosas materiales. Nunca entendieron que la herencia era la voluntad de Dios, los propósitos de Dios cumplidos en medio de ellos. Eso no ha cambiado. Hoy día el propósito de Dios, y aunque suene extraño, el propósito de Dios no está condicionado a tus oraciones por prosperidad, por sanidad, por que me vaya bien, que me siento mal. No está condicionado. Lo quieras o no, los propósitos de Dios se van a cumplir. ¿Ya? Aquí hay una palabra medio extraña. Un día les voy a compartir de esta palabra predestinado. ¿Ya? Yo creo que muchas veces malentendemos esa palabra que aparece ahí. Un día les voy a compartir. Dios es un Dios atemporal. Y Él puede decir que estamos predestinados porque conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. No es que no haya escogido este sí, este no. Él sabe. ¿Ya? Por su omnipresencia, Él sabe, y podría decir que Él sabe quién estamos destinados. Pero no porque Él haya hecho una elección, este sí, este no, no. Porque Él conoce el futuro. ¿Ya? Dios es Dios atemporal. De eso les voy a compartir en alguna oportunidad. Entonces Dios cumple sus propósitos, y sus propósitos no tienen obstáculos. No tienen obstáculos. El propósito de Dios se cumplió 40 años después que los sacó de Egipto. Porque el pueblo no entendió. Y reclamaba: ¿para qué me sacaron? ¿Para qué nos sacaron de allá si allá por lo menos comíamos pescado gratis? ¿O no? Y reclamaban. Por todo reclamaban. Estamos fastidiados de comer maná. Le mandó codornices. Le mandó carne. Sin hacer nada. Pero aún así nunca se enfocaron en el propósito de Dios en sus vidas. Primera de Corintios 15 dice, a mí me encanta esta palabra, miren, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vuelve a hablar de este concepto de reino. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y sigue, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, esto parece un trabalengua, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó. A Él todas las cosas, dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Usted está diciendo que Dios le dio todas las cosas a Jesús, pero dice que asimismo Jesús, aunque recibió todas las cosas, dice que se va a sujetar a Él. Para que Dios, miren esto me encanta, para que Dios sea todo en todos. Está hablando de una presencia, de su presencia. Para que Dios sea todo, no en algunos, sea todo en todos. Y hemos sido llamados a eso. Cuando uno logra entender esto, puede entender que el Espíritu Santo, que es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, está habitando en ti. Porque esa es la promesa, para que Dios sea todo en todo. ¿Estamos viviendo de esa manera? Yo creo que nos falta mucho. ¿Cuántas vueltas más en el desierto nos vamos a dar? Debemos entender que Dios va a cumplir sus propósitos. Y el propósito de Él es gobernar, es ser el todo. El todo en todos. La palabra propósito, la raíz griega, significa o tiene esta idea de intención original. ¿Ya? Entonces cuando habla de todo dice, quiere que volvamos a esta intención original, donde Él quiere ser todo. ¿O no? Eso es lo que leíamos en los capítulos de Éxodo, de Deuteronomio, en Números,
que Dios dice, si tú guardas mis estatutos, si tú vives de esta manera, yo voy a estar ahí. Todo en todos. Todo en todos. Ahora, si estas promesas, si este propósito de Dios no nos conmueve, no nos va a conmover nada. Y podemos seguir en el desierto reclamando, orando por promesas, orando por el pescado que comíamos allá. Eso hacían el pueblo hebreo. Ya por lo menos teníamos cebollitas, teníamos ajo. Eso decían. Léalo en número. No sé si es 15 o 11 capítulos. 11, ya. Dice ahí. De hecho hay un dicho que dicen, ya andamos recordando las cebollas. Dice, está ahí, te estás recordando las cebollas. Y tiene que ver con esto, ¿ya? Dios siempre ha decretado, se los leí en Apocalipsis, se los leí en Éxodo, se los puedo leer en Génesis, es decir, de principio a fin, Dios siempre ha decretado que quiere ser todo en todo, que quiere reinar, quiere gobernar y quiere estar en medio nuestro. Y no tan solo en medio nuestro, quiere estar en ti. En Juan, cuando Jesús, no recuerdo el capítulo 17, pero cuando Jesús les habla de la promesa del Espíritu Santo, dice algo que es interesante, dice, porque el Espíritu Santo que está entre ustedes, dice, y que estará en ustedes. El Espíritu Santo todavía no había venido en Pentecostés. Y le dice, pero el Espíritu Santo que está entre ustedes, también estará en ustedes. Todo en todos. Todo en todos. Y como leíamos ahí, dice que el propósito se cumplirá hasta que la muerte sea sometida a Jesús, para que Dios sea todo en todos. Hay el libro de Job, capítulo 38, si ustedes lo leen, a mí me encanta, porque Dios le dice, empieza a decir, a ver, si eres tan inteligente, respóndeme esta pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las estrellas? ¿Te has sumergido en lo profundo del mar? ¿Has visto todo lo que hay? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando medí la anchura y todo? ¿Dónde estabas? En el fondo lo que está diciendo, yo soy todo. Todo, todo. La plenitud, todo. Léalo, dice así. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Fíjense que cuando uno mira la Escritura y mira la revelación de Satanás, el hijo de la mañana que cae, y cuando vemos la caída del hombre, está siempre asociada a este concepto de dejar de ver a Dios como todo. De hecho, la serpiente la engañó y dijo, así que vas a ser igual a Dios. ¿O no? El mismo pecado que cometió Satanás. Lea en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28, habla de la caída de Satanás, aunque le dan un enfoque distinto. Isaías habla de que a causa de su hermosura se corrompió. Pero Ezequiel habla de un concepto que es distinto. Dice que quiso poner un trono al lado de Dios. Está hablando de un tema de gobierno. Quizás son dos aspectos con respecto a eso. Yo creo que muchas veces nosotros pecamos y vamos a seguir pecando en cuanto a la santidad. ¿Ah? Siempre nos vamos a creer hermosos a causa de nuestra hermosura o a causa de nuestros logros. En el fondo eso está diciendo. Lo mejor estuvo preparado cuando fuiste creado. Pero dice, pero a causa de tu hermosura se corrompió tu corazón. ¿Ya? Y yo creo que muchas veces vamos a pecar con respecto a eso. Pero hay un problema más grande cuando le dices, ¿cómo caíste el lucero de la mañana? Que quisiste poner un trono. Está hablando de gobierno. De no considerar a Dios como un todo. Y ese es un problema grande. ¿O no? En cuanto a la santidad, vamos a estar pecando siempre. Pero un pecado terrible es no reconocer a Dios como el todo. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Entonces, esto es clave.
Isaías 14 dice, voy a levantar un trono al lado de todo. Ezequiel dice, te corrompiste a causa de tu hermosura. Pero como leemos ahí, la cruz de Jesús logró toda la redención de nuestras vidas. Y Pablo lo explica de esta manera en la carta a Colosenses. Ya me queda un poquito, ¿eh? ¿Estamos bien o no? No créanme, yo le dije, Señor, voy a empezar a decir la verdad. Me queda poquito. Pero es verdad. ¿Ya? ¿Por qué te tapas la cara? Porque va a empezar a decir ¿No? la verdad. Ya, ¿cuánto me dan 5 minutos? No, eso no. ¿Ah? ¿Quiénes me dan 5 minutos? Oye, te doy una hora, chico. No, pero di la frase. Dice aquí, mire, claro, 5. Mire, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Yo encuentro genial esta explicación. Y sigue. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes, está hablando de reino nuevamente, de gobierno. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente por su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, a mí me da lata que de repente miremos la cruz como que me limpió mis pecados, me quitó la culpa, me sanó. Pero aquí está hablando de un tema de gobierno. Todos los cargos que habían contra nosotros fueron borrados en la cruz. Fueron borrados. Pero fueron borrados y de esta manera dice que desarmó a los gobernantes de las tinieblas o a las autoridades espirituales. Los desarmó. Es decir, lo que está hablando de un reino. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, estábamos viviendo en un reino. Y si vivíamos en un reino, hay un gobierno, hay normas, hay leyes. Y esa era nuestra condenación. Vivíamos bajo leyes del maligno. Por eso dice aquí que en la cruz no solamente limpió nuestros pecados, sino que nos quitó este gobierno, este poder que Satanás ejercía sobre nosotros. Entonces, cuando hablamos de reino, o cuando cantamos de reino, tenemos que entender qué estamos hablando. Estamos declarando que queremos que Dios sea todo en tu vida. Y todo en todos. Todo. La pregunta de cajón, ¿está haciendo todo Dios en tu vida? ¿Cómo estás enfocando tu vida? ¿Sabes? Si no lo es así, te aseguro que te estás dando vueltas en el desierto. Y como estás en el desierto, lo más probable es que estés reclamando, chuta, antes parece que me iba mejor. ¿O no? ¿O no? Tenía un hermano que contaba un chiste y decía que un hermano estaba dando testimonio y decía, hermano, yo cuando no conocía al Señor, pasaba en fiesta, tenía muchas mujeres, viajaba para todos lados, pucha, que lo pasaba bien. Entonces yo creo que muchas veces en nuestra vida así, tenemos un discurso aprendido, un lenguaje aprendido, que hacemos declaraciones como automáticas. Pero aquí estamos hablando de algo que tiene que ver con gobierno, con autoridad, de que Dios, este Dios todopoderoso, se manifieste en medio nuestro. Yo no quiero vivir en una carpa bonita, pero al final es un desierto, si la presencia de Dios no está aquí. Si nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra oración no es que la presencia de Dios esté aquí, estamos haciendo cualquier otra cosa. Comiendo cebolla, comiendo pescado, pasándolo bien, entre comillas, pero Dios no siendo el todo en todo.
Entonces, yo le había puesto título a esto, Vivir entre fronteras. Porque yo creo que muchas veces no entramos a la tierra prometida, tampoco nos volvemos a Egipto. Pero vivimos en un desierto reclamándole a Dios, reclamando por sus promesas, y nunca nos hemos preocupado de sus propósitos eternos en nosotros. Pon atención de la forma en que estás orando y te vas a dar cuenta quién es Dios para ti. Haz ese ejercicio. Analiza en qué están enfocadas tus oraciones. ¿En las añadiduras o en el reino? ¿En que Dios sea el todo? ¿O que te dé el pescado y las cebollas nomás? Claro, parece chistoso, pero ese era lo que vivía el pueblo. Despreció la presencia del todo y reclamaban por lo que habían comido allá. Nos sacaste de allá para matarnos aquí. Sí, pero allá estaban muriendo esclavizados. Por lo menos en el desierto estaban muriendo gorditos, comiendo banana. Cuando Dios no es el todo en tu vida, siempre te va a faltar algo. Y siempre vas a estar reclamando. Si te enfocas en las promesas, siempre vas a estar insatisfecho. Si te enfocas en el propósito de Dios, las promesas se empiezan a cumplir. Y son añadiduras. Las promesas de Dios son añadiduras. Deuteronomio 28, ¿se acuerdan? Acontecerá que si oyeres la voz de Dios para guardarla en tu corazón y para ponerla por obra, dice, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. ¿Te andan siguiendo las bendiciones? ¿Te alcanzan? ¿O no? ¿Saben? Porque nos han mal enseñado a orar por cosas que no debieran seguir. Si ponemos nuestra vista en Dios y empezamos a vivir, las bendiciones siguen. Nos persiguen y dicen, nos alcanzan. Pero nosotros oramos por las bendiciones, ¿o no? Estas señales seguirán a los que creen. Oramos por las señales. El secreto de que las señales se manifiesten es que empecemos a creer que Dios es todo en todos. Amén. Yo no sé qué desierto estás viviendo hoy día. El desierto no es un lugar malo, porque es puesta a prueba nuestra fe. Y de ahí lo más probable es que salgamos fortalecidos. Lo más probable es que el ataque de Satanás venga en estos tiempos de desierto que estás viviendo. Satanás se dio cuenta que Jesús en el último día del ayuno tenía hambre y le fue a ofrecer. Si eres hijo de Dios, ¿o no? En los desiertos tú eres vulnerable. Pero la victoria, como dice ahí, ya la tenemos asegurada. Ya la tenemos asegurada. Yo recuerdo en mis primeros estudios bíblicos, había figurado, era un corazón y en el corazón había un trono, ¿cierto? Y todo estaba relacionado. ¿Quién se va a sentar ahí? ¿Quién se sienta ahí? ¿Satanás? ¿Tú? ¿Dios? La Biblia. Déjame decirte, si tú te enfocas en que Dios sea el todo en tu vida, no importa el desierto que estés viviendo, la tierra prometida te espera. ¿Me escuchaste? No importa el desierto que estés viviendo, pero si Dios es todo en tu vida, la tierra prometida la vas a alcanzar. En el momento que te desenfoques, empiezas a dar vuelta en el desierto. El pueblo de Israel era así, iba avanzando, el becerro de oro, una vuelta. ¿Se acuerdan? Iban avanzando, otra vez, las serpientes los picaron, otra vuelta, y así 40 años.
yo no quiero vivir 40 años en el desierto. ¿Ya? Amén. Oramos al Señor. Quiero ser como la rosa de Sarón. Que en los tiempos de más dificultad, en los lugares más inhóspitos, pueda florecer. Pueda florecer. Milay oraba por las mujeres. Yo no voy a orar por los hombres, les voy a pegar palo a los hombres. Pero saben, lo que oraba Milay es eso. Yo creo que muchas veces esas promesas de Dios, tú puedes estar viviendo en una tierra árida, puedes estar viviendo en un desierto muy seco en tu vida, pero si te centras, insisto, en que Dios sea tu todo, vas a empezar a florecer como esta rosa, que es símbolo de vitalidad, es símbolo de vida, es símbolo de hermosura. Siempre y cuando Dios sea tu todo. Amén. Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, yo siempre te pido que tu palabra sea una palabra transformadora en nosotros.